Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Crowdfunding, la revolución del real estate en Estados Unidos. ProdigyNetwork.com. Únete al crowd. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. En las últimas semanas volvió a encenderse el Medio Oriente, esta vez en la Franja de Gaza. Y como siempre, vuelan los misiles y vuelan las acusaciones de ambos lados. El grupo fundamentalista islámico Hamás, que controla la Franja de Gaza, es considerado un grupo terrorista por Estados Unidos, los países de la Unión Europea, Egipto e Israel. Pero Rusia, China, Venezuela y otros países lo consideran una organización política con derecho a ser considerada como tal. ¿Qué es Hamás? ¿Es un grupo terrorista que dispara cohetes desde hospitales y escuelas usando a civiles como escudos humanos? ¿O es una organización que está defendiendo a civiles contra una potencia invasora? Hoy vamos a tener con nosotros a Musab Hassan Youssef, el hijo rebelde del fundador de Hamás, o por lo menos uno de los fundadores principales de Hamás, y uno de los desertores más conocidos de la organización Hamás. Musab es el hijo del jeque Hassan Youssef. El joven Musab nació en Ramallah, en la actual capital palestina, y de niño quería ser combatiente por la causa palestina como todos sus compañeros. Fue arrestado por las tropas israelíes por primera vez cuando tenía 10 años, en la primera intifada, por tirar piedras, rocas contra los colonos israelíes. Y luego fue apresado y más tarde comenzó a colaborar como informante de Israel y, según funcionarios israelíes, ayudó a evitar varios atentados suicidas contra civiles israelíes. Años después escribió un libro llamado El hijo de Hamás y en unos meses, en septiembre, saldrá una película sobre su vida. Lo entrevistamos desde nuestros estudios aquí en Estados Unidos, donde vive exiliado. Vamos a ver lo que nos dijo en esta entrevista exclusiva y luego lo vamos a comentar con Wilfredo Amer Ruiz, asesor legal de Amaná, la Asociación Musulmana de Norteamérica, abogado y graduado en estudios islámicos de la Universidad de Hartford. Muchas gracias por estar con nosotros. Carlos Alberto Montaner, columnista del Miami Herald y varios periódicos internacionales, comentarista de CNN en español y autor de varios libros de ensayos y novelas, la última novela titulada Tiempo de Canallas. Muchas gracias por estar con nosotros. Y desde Los Ángeles nos va a acompañar Dina Siegel-Van, vocera del Comité Judío Americano. Bueno, vamos directamente a la entrevista con Musab, el hijo rebelde del cofundador de Hamás y autor del libro Hijo de Hamás. Veamos. Musab Hassan Youssef, gracias por estar con nosotros. Antes de ir a su historia personal, explíquenos, por favor, qué es exactamente Hamás. Porque Estados Unidos, Europa, Egipto, Israel lo llaman una organización terrorista. Pero otros, Rusia, China, varios países de América Latina lo llaman un grupo militante, pero no una organización terrorista. ¿Qué es exactamente Hamás? Estoy de acuerdo con la definición de que Hamás es una organización terrorista, porque cuando usted usa la violencia para lograr sus agendas políticas y religiosas, eso es lo que es terrorismo. Y Hamás usa a los civiles como escudos humanos. Hamás elige como blanco civiles, elige como blanco escuelas, elige como blanco hospitales. No hay ningún límite para los objetivos que Hamás puede elegir para alcanzar sus agendas políticas y religiosas, y basado en esto, Hamás es una organización terrorista. Esta organización no es un partido político solamente, y tampoco es un partido nacional. Es, primero y más importante, una organización religiosa. Y Hamás no pelea por las causas palestinas. Esto es lo que la gente no entiende. Hamás es una idea exterior importada en Palestina, y ahora los niños en Gaza básicamente son víctimas de las ideologías de Hamás, porque Hamás pone sus propias ideologías por encima de manera más importante que los niños que mueren cada día. A ellos no les importan los niños, a ellos no les importa ellos mismos ni sus propias vidas.
Ellos están dispuestos a inmolarse, volarse ellos mismos por la causa de sus ideologías radicales. Esto hace a Hamas una organización de mezcla religiosa y política. Israel, Estados Unidos y varios países europeos dicen que la prueba más sólida de que Hamas es un grupo terrorista es que su constitución exige la eliminación del Estado de Israel. Pregunta, ¿es cierto eso o Estados Unidos, Europa e Israel están de alguna manera malinterpretando las palabras de la constitución de Hamas para su propio beneficio? Bueno, esto no es un problema de interpretación. Esta es la verdad de la organización. Lo que Hamas está tratando de hacer ahora mismo es destruir el Estado de Israel. Esas son las palabras de Hamas, sus propias palabras. Y esta es su constitución. Esto está en sus libros. Esto es lo que enseñan en las escuelas. Eso es lo que enseñan en las mezquitas. Esto es lo que me dijeron a mí en el pasado, lo que me enseñaron en el pasado. Hamas no nació para construir un Estado palestino. Hamas nació para destruir el Estado de Israel y construir un Estado islámico en donde está el Estado palestino y el Estado de Israel. Hamas no cree en un Estado nacional palestino. Es por esto que es tan difícil hablar y realizar negociaciones con ellos. ¿Qué dice usted del argumento de que Israel de alguna manera ayudó a crear esta radicalización de los jóvenes palestinos al expandir sus asentamientos en los territorios disputados? Bueno, mira, Israel es solamente otro gobierno, otra democracia. Y yo estoy en desacuerdo con algunas cosas y de acuerdo con otras cosas que hace Israel. Pero cuando hablamos sobre Israel, no solo hablamos del gobierno o de la gente que está en el gobierno ahora mismo, o si ha habido una mala administración con la gente, con todo el mundo que está en desacuerdo. Estamos hablando de Israel como una nación que ha pasado por muchas guerras, especialmente el Holocausto. Más de 6 millones de personas murieron, personas judías murieron y 10 millones de personas murieron en manos de los nazis. Ahora, lo que está pasando en el Medio Oriente, en las manos de Hamas, en las manos de Hezbollah, en las manos de muchos grupos radicales islámicos que están naciendo con algunas armas destructivas. Básicamente, están tratando de aniquilar a Israel y destruir a Israel. E Israel tiene el derecho de defenderse a ellos mismos. Si Israel lucha contra Hamas, no solo está luchando por ellos mismos, están luchando también por el pueblo palestino. Por cierto, el mayor enemigo que el pueblo palestino está enfrentando en este momento es el movimiento de Hamas. Y los israelíes no pueden evadir a los civiles y ser más cuidadosos. Yo invito a Israel a hacer eso. Eso es lo mínimo que yo espero de un país democrático y sólido como Israel. Porque hay una responsabilidad en lo que Israel está haciendo. Pero a Hamas no le importa. Hamas tiene como objetivo a Israel en cualquier nivel. Y hoy nosotros debemos saber la diferencia entre qué es una organización terrorista y qué es un gobierno que está siendo forzado de manera muy sucia a participar en esta guerra. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos vamos a preguntarle a Wilfredo Amer Ruiz si está de acuerdo con el hijo rebelde de Hamas en que Hamas es una organización terrorista. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en esta entrevista exclusiva con Musab Hassan Youssef, el hijo rebelde de uno de los fundadores de Hamas, que escribió un libro llamado El hijo de Hamas, en cuya historia se basa una película que va a salir en los próximos meses. Antes de seguir con la entrevista, quisiera preguntarle a Wilfredo Amer Ruiz, de la asociación, asesor legal de la Asociación Musulmana de Norteamérica, si está de acuerdo
con lo que nos dijo Musab en el bloque anterior de que Hamas es una organización terrorista? Definitivamente Hamas es una organización terrorista, ¿verdad? No porque solamente lo define nuestro Departamento de Estado como tal, sino porque sus acciones, las acciones de los grupos políticos que se forman, es lo que las identifica como una organización terrorista o no. El hecho de que esté indiscriminadamente atacando blancos civiles, automáticamente la convierte en una organización terrorista. Así que tomando eso como punto de partida, podría también identificarse algunas acciones del Estado de Israel como crímenes de guerra o quizás actos terroristas en la medida que no tenga el cuidado que debe tener o que se espera de un Estado formado y reconocido mundialmente como el Estado de Israel, al tener este tipo de incursiones militares, ¿verdad? Que bombardearon una playa, 4 niños jugando balompié o fútbol, podría identificarse como un crimen de guerra, ¿verdad? Y esto es lo que trae el problema de las guerras urbanas, que es lo que se está corriendo en Gaza en estos días. Y presenta esta disyuntiva, cómo el Estado de Israel confronta a esta organización terrorista, cómo va a ser una operación, cuán quirúrgica puede ser su operación. ¿Cómo respondes, Wilfredo, esa pregunta? Pues tiene que ser, Israel es la potencia militar, la principal potencia militar en el Medio Oriente, indudablemente. No tiene igual, no tiene comparación, ¿verdad? Ni con el mismo Egipto. Es la cuarta o quinta fuerza aérea del mundo. Y tiene un aparato de inteligencia de los primeros 2 o 3 del planeta también. Así que Israel sí tiene la capacidad de enfrentar a este enemigo que le es Hamas con mucho más cuidado de lo que lo ha tomado, ¿verdad? Eso decir que livianamente de que Hamas simplemente toma los civiles como protección, no, ¿verdad? Porque el ejemplo de la playa no fue así. Otros ejemplos que han pasado, la desproporción de víctimas civiles versus los operativos de Hamas que se están liquidando, pone en tela de juicio si en realidad Israel está ejerciendo el cuidado que podría estar ejerciendo, ¿verdad? Vamos a Los Ángeles. Dina Siegel-Van, vocera del Comité Judío Americano. Wilfredo Amer Ruiz, como muchos críticos del accionar de Israel, habla de una desproporción y de víctimas civiles que no tendría que haber. ¿Cuál es su respuesta? Definitivamente no creemos que la respuesta de Israel sea desproporcionada. Creemos que las guerras siempre nadie quiere una guerra. Hay víctimas civiles lamentablemente en todo esto, pero Israel a lo largo de muchos años se ha tenido que mantener al margen de responder a los ataques de Hamas que continúan en forma permanente desde Gaza. Ya hubo varias incursiones en 2008, en 2009, en 2012, el último cese de fuego, y los misiles no han cesado. Ningún país se le puede pedir que su población civil viva en condiciones tales. Israel trató por todos los medios de buscar negociaciones de otro tipo. Recordemos que Egipto había también sugerido un cese al fuego hace varias semanas. Jamás lo rechazó. Quiere decir que está poniendo su odio por Israel y sus metas de destruir Israel por encima del bienestar de su población civil, y es por ello que Israel ha tratado de una manera muy quirúrgica de atacar aquellos centros de violencia. Se han descubierto, como ustedes saben, 30 túneles por donde estaban pasando comandos terroristas que tenían como objetivo asesinar a civiles israelíes, y lo ha hecho de una manera quirúrgica, de la manera más quirúrgica posible. Y todo dependería de que de que Hamas dijera que está de acuerdo en detener sus misiles, más de 1000 ahora sobre población, sobre el corazón poblacional de Israel, para que se detenga esta última incursión. Carlos Alberto Montaner, tus comentarios. Yo estoy más de acuerdo con la señora. Yo pienso que ha habido un esfuerzo por parte de Israel. Es uno de las pocas anécdotas que yo recuerdo de cualquier otra guerra, es que un país que va a bombardear envíe panfletos y les diga a la gente: salgan de ahí porque vamos a bombardear.
Es decir, eso realmente es un esfuerzo muy notable por parte de Israel para tratar de evitar que haya bajas civiles. No lo pueden evitar por la propia configuración de la Franja de Gaza, que es una concentración de casi 2 millones de personas en 360 kilómetros cuadrados. Claro, Andrés y Carlos Alberto, en la medida que tú envíes 100.000 panfletos pidiéndole a 150.000 personas que evacúen el área, ¿evacúen a dónde? Si las fronteras, Israel tiene el total control de las fronteras marítimas, aéreas y terrestres de Gaza. ¿A dónde se van a desplazar 200.000 personas? Wilfredo, ¿qué hace un país cuando le llueven los cohetes de una organización que tú mismo calificas de terrorista? ¿Qué hace? Un país le llueven todos los días cohetes, ¿qué hace? Pues se defiende. ¿No se defiende? No, se defiende, pero es cómo se defiende. ¿Cómo se defiende? Pues tú no puedes tirar una bomba a 4 niños jugando fútbol y después decir perdón. Tú no puedes tirar una bomba en un hospital. Tú tienes que tener algunas mesuras. A un centro geriátrico porque... Pero, Wilfredo, que seguramente Dina Sigelban te va a decir de que Hamás está tirando los misiles desde el centro sicario, desde la escuela, desde el hospital. Claro. ¿Qué dice? A ver, Carlos Alberto. Las propias Naciones Unidas encontraron cohetes escondidos en las escuelas, cohetes y armas de guerra escondidos en las escuelas, es decir, utilizan las escuelas en la Franja de Gaza, utilizan las escuelas para eso, y además pasó algo terrible. ¿Y eso justifica bombardear la escuela? ¿Eso justifica bombardear la escuela con estudiantes? ¿Qué haces? Hacer operativos militares para deshacerse de eso, pero no es bombardear la escuela y decir, se fueron 100 niños, perdón, porque había un cohete. No, eso no puede ser así, porque Israel tiene un higher standard que una organización terrorista. Israel es un Estado. Hamás no es un Estado. Claro, el estándar de Hamás, tú no puedes tener a Israel sujeto al mismo estándar que Hamás. Hamás son terroristas. Israel es un Estado reconocido, admitido en las Naciones Unidas. ¿Qué dices a este argumento que hace Wilfredo Amer de que de que ambos no pueden ser juzgados con el mismo estándar? Bueno, en primer lugar, recordemos que Hamás los palestinos están a cargo de Gaza desde 2005, cuando Israel se retira de la Franja de Gaza. En ese momento había las posibilidades de crear los inicios de un Estado palestino. Todo el mundo estaba apoyando a los palestinos para que así fuera. Y una vez que Hamás hay una guerra intestina entre los palestinos y expulsa al Fatah de Gaza, y Hamás se vuelve, digamos, el líder la instancia que controla Gaza. En ese momento Gaza se vuelve realmente un reducto terrorista. En ese momento, digamos, Hamás pierde su legitimidad como un Estado viable, porque obviamente no puede haber un Estado viable donde las autoridades a lo único que se dediquen no es a construir y a mejorar las condiciones de su pueblo, sino simplemente a perseguir sus motivos y sus metas ideológicas y políticas, que son la destrucción de Israel. Recordemos nos están pidiendo un corte, Dina Sigelban, me vas a perdonar, nos están pidiendo un corte, tenemos que ir a un corte, y cuando volvamos seguimos con la entrevista con Musab Hassan Youssef, el hijo rebelde, el cofundador de Hamás, y luego volvemos a todos. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Seguimos con la entrevista con Musab Hassan Youssef, el hijo rebelde de Hamás. Para quienes recién nos sintonizan, es el hijo de uno de los fundadores y líder de Hamás. Nació en Ramallah, combatió con los jóvenes palestinos, fue arrestado por las tropas israelíes, luego se convirtió en un colaborador de Israel. Según Israel, ayudó a prevenir varios ataques suicidas. Sigamos con la entrevista. ¿Cómo se convirtió Hamás en un grupo tan poderoso? Porque hace pocos años ganó una mayoría de las bancas en el Parlamento palestino, en el 2006. ¿Cómo logró tener tanto poder adentro de la población palestina? Bueno, nuevamente, el poder que Hamás tiene viene de la mezcla entre la religión y la política.
Jamás ponen juntas estas dos cosas. No hay separación entre la religión y la política. Cuando Hamás lanzó misiles contra Israel, Hamás sabía que Israel iba a reaccionar fuertemente. Entonces, Hamás invitó a Israel a venir a atacar y causar todas estas muertes de niños inocentes. Israel pidió a los civiles palestinos que evacuaran ciertos vecindarios para investigar los lugares desde donde se lanzaban misiles, y Hamás les pidió a los pobladores civiles que se quedaran. Entonces estamos enfrentando un enemigo al que ni siquiera le importan los niños palestinos en Gaza o los niños israelíes en Tel Aviv. Hamás dice que Israel está matando a jóvenes, a niños y a civiles. Israel, por otro lado, acusa a Hamás de estar disparando sus cohetes hacia Israel desde escuelas, mezquitas y hospitales y usando a los civiles palestinos como escudos humanos. ¿Quién tiene razón? Well, I believe Israel Bueno, yo creo que Israel está evitando muertes civiles. Israel está haciendo todo lo que está en sus capacidades para evitar atacar a niños y mujeres. Yo colaboré con la inteligencia de Israel y con la operación israelí en Cisjordania, y nosotros siempre hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para evadir la muerte de civiles. Muchas veces tuvimos que cancelar operaciones porque había un niño en el radar en la película. La moral del ejército israelí está en otro nivel del de Hamás. Israel es un libro abierto, donde si algo se sabe, no se puede ocultar la verdad. En una democracia como la de Israel, no se puede ocultar nada. Hay más de 1.5 millones de árabes que viven en Israel, que viven en libertad en Israel. Si Israel estuviera tan sediento de sangre palestina, ¿cómo explicar que viven en paz y libertad? Israel hace todo lo que puede por evitar atacar a civiles en Gaza. Pero cuando Hamás excava túneles debajo de áreas pobladas y dispara misiles desde cerca de escuelas en Gaza, cerca de mezquitas, incluso usa mezquitas como almacenamiento para sus misiles, estas áreas son áreas bien pobladas. Entonces, Hamás está invitando a Israel de alguna manera a que entre y mate a todos estos niños inocentes para que, de esta manera, ganar puntos políticos, hacer que la gente en Gaza sienta más simpatía por ellos, reclutar más gente para vengarse de Israel y, al mismo tiempo, ensuciar la imagen de Israel en el mundo y atraer la condena mundial a Israel. Pero la gente necesita saber la verdad acerca de la organización Hamás. Todos nosotros debemos unificarnos en contra de esta organización. Nosotros vivimos en un mundo en donde la tecnología nuclear no está lejos de las manos de organizaciones terroristas, y estas personas podrían tener ese poder en algún punto. Eso será una amenaza contra todo lo que hemos construido hasta ahora. Así que nosotros debemos apoyar a Israel en esta lucha contra Hamás, en vez de maldecir y hacer comparaciones entre Hamás e Israel. ¿Cómo pueden comparar un país democrático con una organización terrorista? Algunas personas normales pueden estar confundidas, pero nosotros no podemos olvidar lo que Hamás es. Miles de personas inocentes, no solo gente de Israel, sino también personas de la organización Fatah. Déjenme recordarles que Hamás mató a cientos de su partido político rival, el movimiento Fatah. Y mataron a todos estos miembros en prisiones. A Hamás no le importa la vida del ser humano. Cualquiera que oponga su opinión es un candidato a sentencia de muerte. Una cosa que dijo Musab que me dejó con la duda. Él dice de que Hamás no está interesada en la creación del Estado palestino. ¿Es cierto o falso eso? Porque muchos de nosotros desde lejos vemos a Hamás como una organización extrema que lucha por lo mismo que los palestinos, pero de otra manera, o sea, de una manera... No necesariamente, porque Hamás se visualiza a ellos mismos como palestinos que han sido desplazados de un territorio que es la Gran Palestina inicial,
y que ellos lo que están es haciendo un movimiento de resistencia, un movimiento de guerrilla, y por eso es que incluso no reconocen el Estado de Israel, porque ellos dicen, nosotros vivíamos en los territorios que hoy, donde hoy ubica el Estado de Israel, muchos de nosotros, y estamos en esta lucha de resistencia. Así que el establecimiento de un Estado palestino quizás no está en su lista de prioridades, es muy cierto, quizás es más un movimiento de resistencia, de dejar ver... Pero él dice que más que de resistencia es de destruir... Bueno, de esa manera es que expresa la resistencia, ¿verdad? Porque lo que pasa es que el pueblo palestino se siente representado por una de las dos vertientes. O por esta vertiente que ha tomado las armas para resistir y para enfrentar al Estado de Israel, o por la vertiente política. Y ya muchos se sienten frustrados en la vertiente política porque ven que no tiene ningún avance, mientras espero políticamente, pacíficamente, lo que está haciendo es creciendo los asentamientos, Israel creciendo constantemente su Estado a costa del territorio palestino, y una acción ilegal en el derecho internacional, y eso frustra a algunos sectores que quizás son los que alinea y los que recluta Hamás, diciendo la solución política no tiene espacio, porque pasan décadas, pasan generaciones y no se visualiza a un corto o mediano plazo alguna solución política. Carlos Alberto Montaner. Bueno, hay un texto, el texto del fundacional de Hamás dice textualmente, renunciar a una parte de Palestina es como renunciar a una parte de la religión. Es decir, ellos ven el territorio como la atmósfera donde el Islam funciona, y ese territorio no puede ser parcelado en pequeñas patrias independientes o en pequeñas naciones independientes. Lo ven como un gran territorio. Por eso Hamás es un grupo odiado no solo por Israel, es odiado por los egipcios, básicamente por los egipcios que son enemigos de la hermandad musulmana, son odiados por una parte sustancial de los propios habitantes de Gaza, que crearon una organización que se llama Tamrut, que es la que trata de mostrar algún tipo de resistencia frente a Hamás. Yo creo que está bastante claro en los propios documentos de Hamás. Hay el artículo 7 de ese documento. ¿De qué documento? Del documento fundacional de Hamás, que se fundó. Es un documento de 1988, que el 18 de agosto del 88. Que, por cierto, uno de los fundamentos de ese documento es nada más y nada menos que los protocolos de los sabios de Sion, que lo cita, que es un documento apócrifo, es un panfleto del zar, de la época de la policía política rusa, que le sirvió a Hitler como inspiración para su libro Mi lucha. Y ellos lo citan textualmente como una de las fuentes. Dice el artículo 7, citando a Mahoma: el día del juicio no llegará hasta que los musulmanes combatan contra los judíos. Cuando el judío se esconda detrás de las piedras y árboles, dirán, los árboles y las piedras, oh musulmanes, oh Abdalá, hay un judío detrás de mí, ven a matarlo. Es decir, es una cosa... ¿Eso lo dijo Mahoma? Lo dijo en ocasión de una batalla con los judíos en Medina, no en ocasión de que hay que eliminar a los judíos del mundo, ¿verdad? Bueno, pero pareciera que jamás está usando eso en su carta fundacional. Claro, igual que malutilizan versos bíblicos o coránicos para llamar a que la gente se inmole cuando eso no es algo ajeno al Islam, o para matar víctimas inocentes, destruir edificios totalmente ajenos a los principios islámicos. La clave... Nos están pidiendo un corte. Tenemos que ir a un corte, ya volvemos, seguimos con la entrevista y seguimos con la discusión. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Seguimos con la entrevista con Musab Hassan Youssef, el hijo rebelde de Hamás. Para quienes recién nos sintonizan, Musab es el hijo del Sheikh Hassan Youssef, uno de los fundadores de Hamás. Este joven nació en Ramallah, fue arrestado por las tropas israelíes cuando tenía 10 años en la primera intifada por tirar rocas contra colonos israelíes, luego fue apresado, más tarde empezó a colaborar como informante del ejército israelí y, según funcionarios israelíes, ayudó a prevenir, a evitar ataques suicidas contra blancos civiles israelíes. Sigamos con la entrevista. Cuéntenos un poco de su historia personal, la que usted cuenta en su libro Hijo de Hamás.
y la que va a salir pronto en una película. Su padre era el cofundador de Hamas. Cuéntenos un poco quién era su padre y cómo nació esta organización. Sí, mi padre fue uno de los miembros fundadores del movimiento Hamas en los 80s. Yo crecí en este entorno, yo entendí la naturaleza de la organización. Gasté muchos meses, de hecho estuve algunos años en prisiones israelíes, al lado de militantes de Hamas, y entendí completamente su mentalidad. Y esta es una de las razones por las que lo dejé, porque yo sé que esas personas están guiadas a la autodestrucción, y el resto de la humanidad es su objetivo. Cualquiera que no crea en su ideología enferma, ellos están dispuestos a matarlo. Y aunque hoy estén mostrando un poco de flexibilidad, ellos están hablando de hacer unas paces por 10 años, y esto es una mentira. Ellos solo necesitan construir su poder militar para conquistar más. Su meta es destruir el Estado de Israel. Su meta es destruir Occidente y el mundo libre, porque ellos no creen en un mundo libre. Ellos no creen en la democracia. Ellos no creen en otras opiniones. Ellos no creen en la libertad de religión. Solo creen en una religión, la religión de la que ellos creen. Y nosotros debemos entender, esta es su naturaleza. Es de ahí de donde yo vengo. Y esta es la razón por la que yo dejé esta organización. Y de pronto nosotros necesitamos aprender un poco más acerca de la naturaleza de Hamas. Cuando yo estaba en mi temprana educación, cuando era más joven dentro del movimiento Hamas, se nos decían muchas cosas. Se nos enseñaba el radicalismo. Una de las cosas que nos decían, que aún recuerdo hoy, es que matar a israelíes es una forma de alabar a Alá. O sea, lo que los miembros de Hamas están aprendiendo y lo que Hamas nos dijo, y aún sigue enseñando a sus jóvenes, es que nosotros amamos la muerte tanto como los israelíes aman la vida. Esto no es ningún secreto. Esto lo puede ver cualquier persona libre que quiera ver lo que se está aprendiendo en esta organización. Básicamente nos enseñaron a aprender a morir en vez de aprender a vivir. Considerando todos los últimos acontecimientos en el Medio Oriente, la guerra civil en Siria, que ya ha dejado más de 200.000 muertos, el golpe militar en Egipto y varios otros eventos internacionales, hoy día, ¿Hamas es una organización más fuerte o más débil que hace unos años? Bueno, Hamas tiene suficiente fuerza. Hamas tiene sus retos, pero cada vez que ellos superan un obstáculo, se vuelven más fuerte. Pero al final del día, si Hamas fue débil o fuerte, hoy no tenemos una solución para acabarlo completamente, excepto una conciencia pública y la no confrontación. Cuanto más nosotros condenemos a Israel, cuanto más maldigamos a Israel por defenderse a sí mismo, lo que sucederá es que Hamas se alterará y redoblará sus ataques. Y la situación escalará, porque no hay cosa que alegre más el corazón de Hamas que saber que Israel será condenado internacionalmente. Así toque sacrificar cientos de niños solo para hacer que la imagen de Israel sea peor en el mundo. Esto es una muestra de lo sucia que es su guerra. This is how dirty their war is. Wilfredo Amer Ruiz, acá nos decíamos que esto va a seguir escalando. ¿Cómo se soluciona esto cuando cada vez que la opinión pública israelí, por ejemplo, a veces en contra de su gobierno, quiere conversaciones de paz, el gobierno actual de Israel accede y ahí los extremistas, en este caso Hamas, hacen un atentado suicida y ya vuelcan toda la población israelí para el otro lado? Claro, de hecho, las últimas negociaciones de paz en las que estuvo envuelto directamente nuestro secretario de Estado no se frustraron por alguna acción de Hamas. No fue eso lo que frustró las negociaciones. Y es precisamente lo que estás tocando, Andrés, lo que podría ser la solución firme de este problema que representa Hamas, porque si no va a ser un problema, como hemos visto históricamente, cíclico. Es cuestión de cuánto tiempo contenemos a Hamas y volvemos a escuchar esta nueva acciones de disparar cohetes indiscriminadamente,
¿Cómo se hace? La raíz del problema es la solución de dos estados o la solución de un estado con alguna constitución que satisfaga a todas las partes, ¿verdad? Una de las dos soluciones tiene que darle ya a la comunidad internacional viabilidad para que se acabe ya la raíz del problema y deja a esta gente sin ningún pretexto, porque ya hay una vía que la gente está viendo un norte. Dice, estamos caminando en este norte, no lo obstruyas, pero ¿a qué norte están caminando? ¿Cómo le podemos vender a la población palestina y a estos extremistas y a estos terroristas? No obstruyas que ellos su argumento va a ser no obstruir ¿qué? ¿Cuál es la vía política que está encaminada que yo estoy obstruyendo? No hay ninguna, lamentablemente, en los legítima. Dina Sigelban en Los Ángeles, su respuesta a lo que acaba de decir Wilfredo Ruiz, o sea, sí. No hay solución política. Bueno, adelante. Bueno, antes que nada, se está hablando ya de que una solución para el cese de fuego a corto plazo entre Hamas... No hablemos de ahora, hablemos de la solución de fondo que hablaba Wilfredo. Totalmente, pero primero es que esto tiene que ver con la desmilitarización de Gaza. Empecemos porque tiene que haber una desmilitarización de Gaza, perdón, porque esto implica que si no es así, va a continuar esta escalada de violencia cada 2 años como ha sucedido en el pasado. Así que no puede seguir habiendo una Hamas militarizada que cada cuanto esté continuamente lanzando cohetes sobre Israel. Ahora, a largo plazo, a mediano plazo, obviamente ambas partes tienen que regresar a la mesa de negociaciones. No existe un Estado que quiera más la paz que Israel. Lo hemos visto a lo largo de 65 años. Lamentablemente, no ha habido interlocutores del lado palestino que realmente han querido sentarse a negociar sin ningún tipo de precondiciones. Ya han habido inclusive intentos donde en Campo David y demás, donde se les presentó a los palestinos el regreso de territorio, 98% de territorio, compartir Jerusalén, algo sobre los refugiados. No todos los refugiados van a regresar, hay que ser realistas, van a regresar a sus tierras nativas, pero sí había habido un arreglo donde cierto porcentaje de refugiados iban a regresar. Y la respuesta siempre ha sido no, no, no. Entonces, el mundo tiene que dejar de infantilizar a los palestinos. Los palestinos quieren un Estado, tienen que comportarse como sujetos responsables. No pueden decir, bueno, es que Israel es un Estado, nosotros no somos un Estado, entonces estamos en la resistencia y por lo tanto podemos socavar todo este tipo de posibilidades. Los palestinos tienen que comportarse en ese sentido como adultos, sentarse a la mesa y tratar de llegar a un acuerdo duradero por el bienestar de su pueblo. Wilfredo, ¿cómo se soluciona esto? Pues yo creo que viabilizando una solución política, si bien no siendo ostentosos y esperarla en un corto plazo, pero que ese espacio político, los palestinos y la comunidad internacional lo perciba como un espacio viable, un espacio que está caminando hacia adelante, hacia la solución o de un Estado o de 2 estados, ¿verdad? Pero eso no existe ahora mismo. Y en la medida que eso no exista, le va a abrir espacio a estos sectores extremistas. Igualmente, Israel debe comportarse a la altura de un Estado admitido en la comunidad internacional y cesar de inmediato la ilegalidad de la construcción constante de asentamientos judíos y la continua expansión del Estado judío a costa de territorios palestinos. Esto en nada ayuda y en nada contribuye al discurso bonito que escuchamos que nadie más desea la paz que Israel. Pero tú puedes desear la paz mientras estás sustrayéndole terrenos a la otra parte. Ese discurso no está acompañado de tus acciones. Carlos Alberto Montaner. Yo creo que hay que derrotar a Hamas, hay que derrotarla militarmente, hay que erradicarla. Todas estas organizaciones terroristas, hasta que no son derrotadas, realmente derrotadas, no entran en un proceso de negociación final o sencillamente acaban en la cárcel. Hay que desmilitarizar a Gaza, como se ha dicho, y hay que entregarle la soberanía de Gaza a la autoridad palestina, que es precisamente para que se consiga la creación de un Estado, un Estado árabe o un Estado, si no palestino, Dina un Estado árabe. Sigelban en Los Ángeles, nos queda exactamente 1 minuto. Wilfredo,
Amer Ruiz nos decía recién que Israel tiene palabras bonitas, pero mientras tanto construye asentamientos. ¿Qué contestas a esa acusación? Bueno, los asentamientos no son, digamos, el obstáculo a la paz, porque ya han habido periodos muy largos donde Israel ha detenido la construcción de asentamientos y, sin embargo, los palestinos no han querido continuar con el proceso de paz. Recordemos hace varios años que el primer ministro Netanyahu dio un espacio de 9 meses para que se renovaran las negociaciones y esto no sucedió. Israel estaría dispuesto a regresar lo que fuera necesario siempre y cuando hubiera voluntad. Nos están avisando que se nos acabó el tiempo. Les pido 1000 perdones. Esto da para largo. Los vamos a invitar a todos nuevamente. Los felicito por una discusión civilizada de un tema tan, pero tan difícil. Ya volvemos con mi opinión. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de escribirnos a nuestro Twitter, @OppenheimerA, y a nuestro Facebook, al que pueden entrar por nuestra página web, oppenheimerpresenta.com. Bueno, mi opinión sobre lo que hablamos hoy, sobre el conflicto en la Franja de Gaza. Obviamente es difícil hablar de un conflicto histórico y llegar a conclusiones blancas o negras, porque no hay tal cosa como conclusiones blancas y negras en un conflicto tan, pero tan complicado como este. El sentido común me dice que Israel tiene todo el derecho del mundo a defenderse cuando le tiran cohetes a su población civil. Todo país tiene como primera responsabilidad defender a su población. Como nos decía el desertor de Hamas en esta entrevista de hoy, el hecho de que Hamas esté disparando estos cohetes desde escuelas, desde hospitales y usando a la población civil como escudos humanos, lo hace cuanto menos corresponsable de las muertes civiles. Pero creo también que el gobierno de Israel debería hacer más para permitir y acelerar la creación de un Estado palestino y debería, por ejemplo, prohibir los nuevos asentamientos que algunos colonos israelíes están creando en territorios disputados. Ojalá que se impongan los moderados de ambas partes, los que quieren que existan 2 estados para 2 pueblos, un Estado judío y un Estado palestino viviendo en paz. Por suerte, hay moderados de ambas partes. Por desgracia, hay menos de los que hacen falta. Gracias. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Crowdfunding, la revolución del real estate en Estados Unidos. ProdigyNetwork.com. Únete al crowd.